Bienvenidos a este vídeo donde desenterramos los secretos más impactantes del Titanic. ¿Sabías que el barco más famoso de la historia no solo se hundió en su viaje inaugural, sino que guarda misterios que te dejarán con la boca abierta? Hoy te traigo 10 cosas sorprendentes sobre el Titanic que probablemente no conocías. Si te gustan los hechos históricos que te hacen decir wow, dale like y suscríbete para más vídeos como este. Empecemos. Número 1. El simulacro de botes salvavidas fue cancelado ese mismo día. 14 de abril de 1912. Domingo por la mañana. El día que todo cambió para siempre. Imagina esto. Estás a bordo del barco más grande, más lujoso y más seguro del mundo. Has pagado una fortuna por tu pasaje. Has dejado atrás tu vida entera para empezar de nuevo en América. Y justo esa mañana, estaba programado algo que podría haberlo cambiado todo. Un simulacro de abandono del barco. Un drill de botes salvavidas. A las 11 de la mañana, hora del barco. Todos los pasajeros y la tripulación debían reunirse en cubierta. Aprender dónde estaban sus botes asignados. Practicar cómo bajar las embarcaciones. Cómo ponerse los chalecos salvavidas correctamente. Porque, aunque parezca increíble hoy, en esa época, los simulacros de emergencia no eran obligatorios cada cierto tiempo en alta mar. Y en el Titanic, solo se había hecho un simulacro corto, en el muelle de Southampton, antes de zarpar. Pero ese domingo, el simulacro fue cancelado. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza absoluta. Pero los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones posteriores nos dan pistas que te ponen los pelos de punta. Uno de los vigías, Archie Jewell, declaró bajo juramento: había un viento muy fuerte esa mañana, un viento tremendo. Por eso no se hizo el drill. Era peligroso en cubierta con ese clima. Otro rumor persistente, y muy difundido en libros y documentales. El capitán Edward Smith lo canceló para no interrumpir el servicio religioso dominical. Porque era domingo, y el capitán en persona iba a dirigir la misa para los pasajeros de primera clase. Su última misa antes de retirarse para siempre. ¿Casualidad? ¿O una decisión fatal disfrazada de cortesía? Piensa en esto. Si ese simulacro se hubiera realizado, los pasajeros habrían sabido exactamente dónde ir. Los tripulantes habrían practicado el descenso real de los botes. Habrían descubierto en ese momento que solo había capacidad para 1.178 personas, cuando iban más de 2.200 a bordo. Habrían sentido el pánico controlado. Habrían preguntado, habrían exigido respuestas. Quizá White Star Line habría tenido que explicar por qué escatimaron en botes salvavidas. Pero no pasó. El drill se canceló. La mañana siguió tranquila. La gente fue a misa, desayunó, paseó por la cubierta. Sin saber que, solo 9 horas después, el Titanic chocaría contra un iceberg. Y cuando sonó la orden real de a los botes, muchos pasajeros pensaron que era otro simulacro. Imágenes reales de sobrevivientes contando: creí que era un drill, no bajé hasta que fue demasiado tarde. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si esa mañana de domingo el simulacro no se hubiera cancelado? ¿Coincidencia? ¿O error trágico? Este es solo uno de los 10 hechos que te están volando la cabeza sobre el Titanic. El número 1 de la lista. El que más duele. Viene ahora mismo. No te muevas. Dale like si esto te está dejando sin palabras. Y suscríbete ya porque lo que viene es aún más impactante. Número 2. El vigía sin ojos. Imagina que estás en el puente de mando del Titanic, escando el horizonte en busca de icebergs en una noche oscura y helada. Frederick Fleet, el vigía, está en su puesto, con los ojos fijos en el mar. Pero hay un problema: no tiene binoculares. Sí, lo has oído bien. Los binoculares se olvidaron en Southampton, el puerto de origen del Titanic. Parece un detalle insignificante, pero podría haber cambiado el curso de la historia. Sin binoculares, Fleet tuvo que confiar en su vista para detectar cualquier obstáculo en la ruta del Titanic. La oscuridad y el frío no ayudaban, y el vigía se vio obligado a agudizar su oído y su instinto para tratar de detectar cualquier señal de peligro. Un error que podría haber sido evitado. Un descuido que se convertiría en uno de los factores que contribuyeron al hundimiento del Titanic. La falta de binoculares no fue el único error que se cometió aquella noche, pero fue un golpe significativo. ¿Qué habría pasado si Fleet hubiera tenido los binoculares adecuados? ¿Habría podido ver el iceberg a tiempo? Nunca lo sabremos,
Pero lo que sí sabemos es que la historia del Titanic es un recordatorio de la importancia de los detalles y la preparación. Número 3. La música en el abismo. La noche del 14 de abril de 1912, la banda del Titanic, liderada por Wallace Harley, se preparaba para una noche más de música y baile en el salón de primera clase. Pero lo que nadie sabía era que el barco estaba a punto de chocar con un iceberg que cambiaría el curso de la historia. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, la banda se mantuvo en su puesto, tocando música para calmar a los pasajeros aterrorizados. Se dice que su repertorio incluía piezas clásicas como Alexander's Ragtime Band y The Blue Danube, pero su última canción fue Nearer, My God, Toddy, un himno que resonó en el salón de baile mientras el barco se inclinaba hacia su destino trágico. Lo que es menos conocido es que la banda del Titanic había sido contratada por la White Star Line para tocar en el viaje inaugural del barco, y que muchos de ellos habían dejado atrás a sus familias y seres queridos para embarcarse en esta aventura. Su dedicación y profesionalismo son aún más impresionantes considerando que muchos de ellos no sabían nadar y que las posibilidades de sobrevivir eran escasas. La banda del Titanic se convirtió en un símbolo de la tragedia, y su música sigue siendo un recordatorio de la humanidad que se manifestó en medio del desastre. Aunque sus nombres pueden ser desconocidos para muchos, su legado vive en nuestra memoria, y su música sigue siendo un himno a la valentía y la compasión. Número 4. La tragedia de la insuficiencia. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo, se estaba hundiendo en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Pero lo que es más trágico es que, a pesar de su tamaño y su reputación, el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos sus pasajeros y tripulantes. Aunque el Titanic estaba diseñado para llevar 64 botes salvavidas, solo tenía 20, con capacidad para 1,178 personas. Eso es menos de un tercio de la cantidad de personas que estaban a bordo. Una decisión fatal que costaría cientos de vidas. La falta de botes salvavidas no fue un accidente, fue una decisión consciente tomada por la White Star Line, la compañía que operaba el Titanic. Querían que el barco pareciera más espacioso y lujoso, y no querían que los botes salvavidas estuvieran en el camino de los pasajeros de primera clase. La tripulación del Titanic hizo lo que pudo para salvar a quienes pudieron, pero fue una tarea imposible. Los botes salvavidas estaban sobrecargados, y muchos de ellos se alejaron del barco con asientos vacíos. La escena en la cubierta era de puro caos y desesperación. La falta de botes salvavidas fue una sentencia de muerte para cientos de personas. El Titanic se hundió en menos de 3 horas, y más de 1,500 personas murieron en el agua helada. Fue una tragedia que conmocionó al mundo, y que cambió la forma en que se diseñan y se operan los barcos para siempre. La historia del Titanic es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la preparación. Una decisión fatal, tomada por la avaricia y la arrogancia, costó cientos de vidas. Que su memoria sirva como un recordatorio de lo que puede suceder cuando se prioriza el orgullo sobre la seguridad. Número 5. Llevaba correo real, por eso se llamaba RMS Titanic. RMS significa Royal Mail Steamer, transportaba miles de cartas y paquetes. Era un barco postal flotante. El Titanic no solo era un barco de pasajeros de lujo, también era un barco postal flotante. Llevaba correo real, por eso se llamaba RMS Titanic. RMS significa Royal Mail Steamer, un título honorífico otorgado por la corona británica a los barcos que transportaban correo real. El Titanic transportaba miles de cartas y paquetes, desde cartas de amor hasta paquetes de negocios, todo cuidadosamente embalado y etiquetado para ser entregado en destinos de todo el mundo. Era un barco postal flotante, un puente entre continentes y culturas. La tripulación del correo del Titanic trabajaba incansablemente para asegurarse de que cada carta y paquete llegara a su destino. Era un trabajo crucial, y el Titanic era el barco más rápido y seguro del mundo en ese momento. Pero el destino tenía otros planes. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. El correo real, que había sido cargado con tanto cuidado, se perdió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Hoy en día, el legado del correo del Titanic vive en la historia. Algunos de los paquetes y cartas que se salvaron son ahora piezas de museo, recordatorios de la tragedia y la importancia del correo en nuestra vida diaria. Número 6. El mito de la insumergibilidad. El Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo, fue anunciado como insumergible. Pero la verdad es que los constructores nunca lo llamaron así. En realidad, lo que dijeron fue que era prácticamente insumergible, un término que se perdió en la traducción. La prensa de la época se encargó de exagerar la noticia,
y el mito de la insumergibilidad del Titanic se extendió como un reguero de pólvora. Pero los constructores, como Thomas Andrews y Alexander Carlyle, sabían que no era así. Sabían que el barco tenía limitaciones, y que la naturaleza podía ser impredecible. El Titanic estaba diseñado para ser prácticamente insumergible, con un casco doble y compartimentos estancos que se suponía que lo mantendrían a flote incluso si se inundaban 4 de ellos. Pero nadie previó la combinación de factores que se dieron la noche del 14 de abril de 1912, la velocidad excesiva, la falta de vigilancia, y el iceberg que rasgó el casco del barco como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. El Titanic se hundió en menos de 3 horas, llevándose consigo más de 1,500 vidas. Fue un golpe devastador para la confianza en la tecnología y la ingeniería, y un recordatorio de que la naturaleza es siempre la que tiene la última palabra. Número 7. La brecha de clases en el Titanic. El Titanic era un barco de ensueño para los ricos y famosos de la época. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de opulencia y lujo, con suites de lujo, restaurantes gourmet y salones de baile. Era un mundo aparte, donde la riqueza y el estatus social eran la norma. Los pasajeros de primera clase podían disfrutar de un baño caliente en su propia habitación, con agua caliente y jabón perfumado. Podían cenar en el restaurante a la carta, donde los platos eran preparados por chefs de renombre. Era un estilo de vida que muchos solo podían soñar. Pero debajo de la superficie, la realidad era muy diferente para los pasajeros de tercera clase. Más de 700 pasajeros compartían solo 2 bañeras. Sí, has oído bien, 2 bañeras para más de 700 personas. Los pasajeros tenían que turnarse para bañarse en un viaje de casi 6 días. La higiene personal era un lujo que muchos no podían permitirse. La vida en tercera clase era dura. Los pasajeros dormían en habitaciones compartidas, con camas estrechas y poco espacio para moverse. La comida era simple y no siempre era abundante. La brecha de clases era abismal, y el Titanic era un reflejo de la sociedad de la época. A pesar de las difíciles condiciones, los pasajeros de tercera clase hicieron lo mejor que pudieron para hacer que el viaje fuera soportable. Se reunieron en la cubierta, jugaron cartas y se contaron historias. La comunidad se formó en medio de la adversidad, y la esperanza de un futuro mejor los mantuvo unidos. La tripulación del Titanic también estaba dividida por la brecha de clases. Los oficiales y los ingenieros vivían en condiciones mucho mejores que los trabajadores de la cocina y los mayordomos. La jerarquía social se reflejaba en el barco, y la tragedia que se avecinaba no discriminaría entre ricos y pobres. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió, llevándose consigo más de 1.500 vidas. La brecha de clases se hizo aún más evidente en la tragedia, ya que los pasajeros de primera clase tuvieron acceso a los botes salvavidas, mientras que muchos de tercera clase se quedaron atrás. La historia del Titanic es un recordatorio de la importancia de la igualdad y la justicia social. Número 8. El lujo en alta mar. El Titanic no solo era un barco, era un símbolo de lujo y opulencia. Y en su interior, escondía un secreto que pocos conocían: la primera piscina climatizada en un barco. Sí, has oído bien, una piscina de agua salada calentada, exclusiva para la primera clase, donde los pasajeros podían relajarse y disfrutar del lujo en alta mar. La piscina estaba ubicada en el corazón del barco, en el nivel F, y era un lugar de encuentro para la élite de la sociedad. Con una temperatura constante de 26 grados Celsius, los pasajeros podían nadar y relajarse en un ambiente de lujo y sofisticación. La piscina estaba rodeada de un baño turco, una sauna y un gimnasio, donde los pasajeros podían mantener su forma física en alta mar. El baño turco era un lugar de relajación, con paredes de mármol y un techo de vidrio que permitía la entrada de la luz natural. La sauna, por otro lado, era un lugar de purificación, donde los pasajeros podían sudar y eliminar las toxinas. Y para aquellos que querían mantenerse en forma, el gimnasio estaba equipado con los mejores aparatos de la época, incluyendo una bicicleta estática y un aparato de rowing. Y para aquellos que querían un poco de ejercicio más intenso, había una cancha de squash, donde los pasajeros podían jugar y competir en un ambiente de lujo y exclusividad. La cancha estaba diseñada para que los jugadores pudieran disfrutar de un juego intenso, con un suelo de madera y paredes de vidrio que permitían la entrada de la luz natural. La piscina climatizada era solo uno de los muchos lujos que se ofrecían a bordo del Titanic. Los pasajeros de primera clase también podían disfrutar de un restaurante a la carta, un salón de baile y un club de fumadores. Era un estilo de vida que muchos solo podían soñar. Los hombres y mujeres se vestían para impresionar. Las mujeres llevaban vestidos de gala y joyas de diamantes, mientras que los hombres llevaban trajes de etiqueta y corbatas de seda.
Era un mundo de lujo y opulencia, donde la riqueza y el estatus social eran la norma. Pero la tragedia que se avecinaba cambiaría todo. El Titanic se hundió en la noche del 14 de abril de 1912, llevándose consigo más de 1.500 vidas. La piscina climatizada se convirtió en un recuerdo lejano, un símbolo de un mundo que se hundió en el Atlántico Norte. Número 9. El gigante del mar, el Titanic. El Titanic era el barco más grande del mundo, un gigante del mar que desafiaba la imaginación. Con casi 269 metros de largo, era como 3 campos de fútbol uno al lado del otro. Su tamaño era impresionante, y su capacidad para llevar pasajeros y tripulación era igualmente asombrosa. El Titanic podía llevar hasta 3.500 personas, una ciudad flotante de pasajeros y tripulación. Tenía espacio para más de 2.000 pasajeros de primera y segunda clase, y más de 700 pasajeros de tercera clase. Era un barco diseñado para ser un símbolo de la opulencia y la grandeza de la época. La construcción del Titanic fue un logro impresionante, un testimonio de la habilidad y la determinación de los ingenieros y trabajadores que lo construyeron. Se necesitaron más de 3 años y miles de trabajadores para completar el barco. Pero en su viaje fatal, el Titanic no estaba lleno. Solo había alrededor de 2.200 personas a bordo, un número relativamente pequeño en comparación con su capacidad total. A pesar de esto, el barco estaba destinado a hacer historia, aunque no de la manera que sus constructores y pasajeros esperaban. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte, llevándose consigo más de 1.500 vidas. Fue un desastre que conmocionó al mundo y cambió la forma en que pensamos sobre la seguridad en el mar. Número 10. La sombra de la tragedia. El Titanic, el barco de los sueños, el símbolo de la riqueza y la grandeza. Pero, ¿sabías que su historia comenzó con una sombra de tragedia? Antes de zarpar, el Titanic ya había cobrado vidas. Durante su construcción en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, se registraron 28 accidentes graves y 218 menores. La cuenta de la tragedia había comenzado. Al menos 8 trabajadores perdieron la vida en el proceso de construcción del Titanic. Eran hombres y mujeres que trabajaban duro para hacer realidad el sueño de un barco insumergible, pero que nunca verían el resultado de su trabajo. La sombra de la tragedia se cernía sobre el Titanic desde el principio. Los trabajadores que lo construyeron, los que lo diseñaron, todos sabían que estaban jugando con fuego. Y, sin embargo, nadie podía imaginar la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. El Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912, con más de 2.200 personas a bordo. Era el barco más grande y lujoso del mundo, y nadie podía detenerlo. Pero la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte, llevándose consigo más de 1.500 vidas. La sombra de la tragedia que lo había acompañado desde el principio se convirtió en una realidad aterradora. El Titanic, el barco de los sueños, se convirtió en un cementerio flotante. La sombra de la tragedia que lo había acompañado desde el principio se convirtió en un legado de recuerdo y advertencia. Hoy en día, el Titanic descansa en el fondo del Atlántico, un monumento a la tragedia y la pérdida. Pero su legado vive en la memoria de aquellos que lo amaron y en la advertencia que nos dejó, la importancia de la seguridad y el respeto por la vida humana. El Titanic, un barco que comenzó con una sombra de tragedia, terminó siendo una tragedia en sí mismo. Pero su historia no ha terminado. Su legado vive en nosotros y en la memoria de aquellos que lo amaron. Descansen en paz, los que perdieron la vida en el Titanic. Su memoria vivirá para siempre. El Titanic, un barco que nunca será olvidado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo en honor a la memoria del Titanic, te agradecería que le dieras like y te suscribas a mi canal. Nos vemos en la próxima.